¿Qué tal amigos y amigas de todo el país? Sean bienvenidos una vez más a este su programa De la mano con la justicia. Quien les saluda a su servidora de siempre, Génesis Yaret Recuero Rodríguez. En este programa vamos a hablar sobre la nueva jurisdicción especial de integridad y transparencia. Específicamente vamos a hablar sobre la fase de investigación y para eso nos va a acompañar el magistrado investigador José Luis Alfaro de León. Bienvenido. Muchas gracias, Enes. Magistrado, ¿de qué se trata esta jurisdicción especial de integridad y transparencia? Antes de responder a esta pregunta, es importante que los televidentes conozcan que la Administración de Justicia es un servicio público y por tanto pertenece al Estado. Este servicio, pues obviamente, para poder prestarlo requiere de un recurso humano. Ese recurso humano es designado a través de los procedimientos que establece la ley. Y es importante tomar en cuenta que cuando aquel particular asume la condición de servidor público, en este caso un servidor judicial, lo hace a través de la designación correspondiente y principalmente la toma de posesión. Desde ese preciso momento en que la persona toma posesión del cargo para el cual ha sido designado, se convierte en un servidor judicial. Opera desde ese preciso momento para esa persona una serie de restricciones que no son aplicables mientras no tenga la condición de servidor judicial. Es lo que se conoce como los deberes funcionales. Los deberes funcionales son aquellos que establece la ley para cada cargo, para cada función, para que el servicio de la Administración de Justicia se preste de manera eficiente, transparente, íntegra y que responda a las necesidades de la comunidad o de la sociedad a las cuales nosotros nos debemos. Surge a partir de ese momento lo que se conoce como una relación especial de sujeción, es decir, ese servidor judicial queda sometido prácticamente a los rigores de la ley y sobre todo de los parámetros establecidos por el Estado, que es el verdadero titular de la función pública. ¿Qué quiero yo decir con esto? Los servidores judiciales no son absolutos en el ejercicio de sus funciones. O sea, ellos no pueden, por más que sean los titulares de un cargo, disponer libremente cómo o de qué manera hacerlo. Ellos deben cumplir con fines, deben cumplir con deberes, como ya mencioné, los deberes funcionales, para que se pueda cumplir a cabalidad y de manera eficiente la función pública. Cuando estos deberes funcionales no se cumplen, es decir, ya sea por omisión o de manera intencional, surge para ellos consecuencias. Claro. Estas consecuencias vienen siendo entonces las sanciones a las cuales serán merecedores por no cumplir con esos deberes funcionales. Entra en juego aquí y es la importancia de lo que se conoce como el derecho disciplinario, en este caso judicial, tomando en cuenta que lo estamos analizando dentro de la rama o dentro del poder judicial. La la nueva jurisdicción de integridad y transparencia es una jurisdicción, como se acabó de mencionar, novedosa por los fines que la guían, los fines que la fundamentan y sobre todo porque establece uno de sus principios básicos y elementales es la separación de funciones. ¿Qué quiero yo decir con esto? Cuando un servidor judicial comete una falta o asume una conducta que pueda ser considerada como una falta administrativa, como cualquier persona en este país va a ser sometido a un proceso. Ese proceso, aún siendo un servidor judicial con mayor razón, al igual que el resto de los ciudadanos, debe cumplirse cumpliendo garantías fundamentales, de modo tal que se respeten todos sus derechos como justiciable, en Claro. este caso un justiciable de naturaleza disciplinaria. Uno de los principios básicos y elementales que establece la nueva jurisdicción de integridad y transparencia, que aclaro, fue estructurada o fue creada a través de la ley 53 del 27 de agosto del 2015 que crea o establece la carrera judicial en nuestro país. Uno de los principios básicos y elementales de esta ley es la separación de funciones. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de lo que ocurría con los procesos disciplinarios que se llevaban a cabo antes de la entrada en vigencia de esta ley, estos procesos anteriores a la entrada en vigencia de la ley tenían una connotación administrativa, en el sentido
que quien adelantaba estas investigaciones a la vez juzgaba, es decir, investigaba y decidía a la vez. Y lo hacía la entidad nominadora, es decir, el superior jerárquico de esa persona era quien recibía la denuncia, la investigaba y la decidía. Eso va en contra, ese diseño va en contra de lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a debido proceso, cuando estamos en presencia de lo que se conoce como un derecho sancionador. En este caso, el derecho disciplinario es un derecho de carácter sancionador con una connotación disciplinaria distinta a la que se establece en el derecho penal, que también es un derecho sancionador. Ambas disciplinas, ambas ramas, el derecho penal y el derecho disciplinario, están relacionadas con el poder que tiene el Estado respecto a los justiciables en cuanto al comportamiento. Entonces, el Estado debe velar porque todos asuman un comportamiento, una conducta que se ajuste a los estándares esperados. En este caso en particular, la nueva ley 53 que establece la nueva jurisdicción de integridad y transparencia rompe con ese esquema o ese modelo de juzgamiento y establece, ahora sí, ajustado a los estándares internacionales de un debido proceso, una garantía fundamental de la separación de funciones. La nueva jurisdicción de integridad y transparencia tiene como fundamento su función principal, entonces viene siendo el de la investigación, juzgamiento, defensa y aplicación de las sanciones cuando se cometan faltas disciplinarias por parte de los servidores judiciales. Y siguiendo este hilo de ideas a manera de aclarar lo antes dicho, ahora con la nueva ley existen dependencias o departamentos o funciones o roles especializados por separado. La nueva jurisdicción de integridad y transparencia, se integra por una unidad especial de investigación de integridad y transparencia, que es la que me honro dirigir en esta oportunidad, la Defensa Especial de Integridad y Transparencia y el Tribunal Especial de Integridad y Transparencia. Se trata de tres entes que ejercemos funciones totalmente distintas unas de otras, pero con un mismo fin. De eso se trata la nueva jurisdicción para ofrecer mayor garantías a las personas que sean sometidas a un proceso de esta naturaleza, tomando en cuenta que el fin último es garantizar un ejercicio o la prestación de un servicio de administración de justicia confiable, que esté a la altura de lo esperado conforme a lo que se ha diseñado. Magistrado, usted ya nos ha respondido cuáles son las funciones que integran este tribunal y quiénes la integran. Y también sería importante señalar cómo fueron escogidos los miembros de esta nueva jurisdicción. Es importante que la ciudadanía tenga presente que todos y cada uno de los que hemos sido honrados con asumir estos cargos tan importantes, fuimos escogidos a través de un concurso abierto, es decir, por mérito, y tuvimos que someternos a las diferentes fases de los concursos abiertos. Hubo que evaluar nuestras competencias en nuestros créditos para poder desempeñar estos cargos. Es importante que la ciudadanía sepa que estos cargos no son de libre nombramiento o remoción, no son cargos que los designa una persona tomando en cuenta características o circunstancias que no sean las que corresponden en cuanto a las competencias que debemos tener todos y cada uno de los que aspiramos en su momento a ocupar estos importantes cargos. Magistrado, usted es magistrado investigador. Háblenos de su función. Bueno, como magistrado investigador, y como ya lo mencioné, de diferentes etapas, el rol nuestro dentro de la Jurisdicción Especial de Integridad y Transparencia es precisamente recibir las denuncias de las personas que consideren que determinado servidor judicial ha cometido una falta. Esta falta no me lo preguntó, pero es importante que se tome en cuenta que la ley 53 del 27 de agosto del 2015 hace referencia a tres tipos de faltas: faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas. La propia ley, en base al principio de legalidad,
establece qué conductas específicamente pueden ser consideradas como faltas leves, graves y gravísimas. Entonces, quien considere que un servidor judicial ha cometido alguna de las faltas establecidas en la ley, puede acudir a la Unidad Especial de Investigación de Integridad y Transparencia y presentar su denuncia. Conforme al artículo 170 de esa ley 53, establece las formalidades, 170 y 174 establecen las formalidades, cómo debe hacerse esta denuncia. De Ujú. acuerdo con estos artículos, la denuncia debe hacerse de manera oral y bajo la gravedad del juramento. Exige la ley solamente que la persona que ha de denunciar se identifique correctamente su nombre, cédula, dirección y además identifique a la persona que va a denunciar, al Claro. servidor judicial que considera cometió la falta, denunciarlo con su nombre y también indicar qué cargo está ocupando esa persona y los Magistrado, hechos sobre los cuales va a sustentar su denuncia. ¿quiénes pueden presentar esta Las denuncia? denuncias las pueden presentar, como lo establece la ley, los particulares, las partes del proceso, los abogados que consideren que han sido afectados con el comportamiento de este servidor judicial, también la pueden presentar los consejos de las distintas carreras que integren las carreras que integra el órgano judicial, y también la puede presentar, incluso como magistrado investigador tengo la facultad de iniciar de oficio la investigación Interesante. también. Magistrado, momento para hacer una pausa. Al regresar, mucho más de este contenido importante sobre la nueva Jurisdicción Especial de Integridad y Transparencia. Regresamos. Gracias por mantenerse con nosotros en este su programa De la mano con la justicia. En esta oportunidad estamos conversando con el magistrado investigador de la nueva Jurisdicción Especial de Integridad y Transparencia, José Luis Alfaro de León. Tenemos entendido que ustedes llegan a tomar posesión en el mes de febrero, finales del mes de febrero. ¿Cuándo entonces se establecen formalmente y al momento de su llegada a esta jurisdicción, usted recibió un paquete de denuncias o estamos en cero? Ajá. Antes de contestar, y se me estaba viendo que también los servidores judiciales, todos, también están facultados o legitimados para presentar las Perfecto. denuncias, que se me había olvidado, Muy bien. pasado decirlo. Nosotros tomamos posesión a finales de febrero de este año, como muy bien usted lo indicó, para iniciar el 1 de marzo. Sin embargo, por tratarse de una jurisdicción totalmente nueva, es necesario crear las estructuras, las bases. Por tanto, pasamos por un periodo que se conoce como iniciación de instalación de la jurisdicción, donde tuvimos que hacer múltiples coordinaciones de carácter administrativa con los diferentes estamentos o departamentos que tienen que ver con el apoyo administrativo y logístico para la implementación de la jurisdicción. Pero no es sino hasta el 3 de abril de este año que abrimos las puertas al público para lo que es la recepción de denuncias. Eso trajo como consecuencia igualmente que los distintos despachos judiciales que conocían en su momento de procesos disciplinarios ya iniciados, remitieran todas esas causas a nosotros para que continuáramos el trámite según la fase en que corresponde. Según los datos que tenemos nosotros de inventario, hemos recibido hasta este momento procesos antiguos un total de 155 expedientes. Y a partir del 3 de abril de este año, a la fecha hemos recibido un total de 37 denuncias nuevas. Que se suman a las 155. Correcto. O sea que ya estamos llegando prácticamente a 200 denuncias en menos de 2 meses. En menos de 2 meses, correcto. Magistrado, ¿y podremos tener alguna cifra de cuántos son servidores judiciales y servidores administrativos? ¿O no hay una cifra como tal que se maneja? En estos momentos nos encontramos en el diseño de levantar
lo que es la data estadística Claro. y determinar cómo vamos a medir. Casualmente para la próxima semana, Dios primero, nos estamos reuniendo nuevamente con la licenciada Sonia Arbeláez, encargada del Departamento de Estadística, para levantar esa información y poder tener con certeza hasta este momento esos números estadísticos que usted se refiere. Pero sí le puedo decir en términos generales que las denuncias pues han sido presentadas tanto hacia jueces, magistrados, como también servidores o judiciales de carácter administrativo, como también aquellos que son subalternos o de apoyo a los tribunales directamente. Interesante. Magistrado, para terminar, ¿qué tiempo le toma a usted como investigador al momento de que se presenta una denuncia? ¿Cuál es el término? Ah, buena pregunta. Cuando se presenta la denuncia, nosotros evaluamos. No toda denuncia necesariamente se va a convertir en un proceso disciplinario, porque Muy bien. muchas de las denuncias que se están presentando hasta han estado basadas en aspectos meramente procesales, es decir, no me gustó cómo un juez tomó una decisión, o ese juez me cae mal, Ujú. o no me gusta esto, quiero que no me vea mi caso, quiero que lo haga otro. Esos aspectos no se miden o no se valoran propiamente tal dentro de un proceso disciplinario. Creo que es importante esta entrevista para aclarar algunos aspectos Es correcto. fundamentales, porque es importante que la ciudadanía tome en cuenta que nosotros dentro del proceso disciplinario no estamos facultados para decirle a un juez qué es lo que tiene que hacer o cómo, de qué manera debe tomar una decisión. Los jueces gozan de lo que se conoce como independencia judicial. Ellos tienen la potestad y tienen la facultad para la interpretación y aplicación del derecho. Como ocurre en cualquier sistema democrático, si un proceso de cualquier naturaleza, alguna de las partes siente que el juez no ha decidido en debida forma, que el fundamento de derecho que utilizó no es el que él considera es apropiado, o que las pruebas fueron valoradas de X o Y Ujú. forma, pues la propia ley establece o le da a las partes las acciones legales y constitucionales que consideren pertinentes para impugnar o llevar a otro escenario esa revisión de esos actos. El derecho disciplinario investiga, juzga al juez en cuanto a su función como servidor público, pero jamás de los jamases puede cuestionar al juez respecto a las decisiones que tiene facultad constitucional y legal para tomar. Eso es parte del debido proceso y las partes deberán debatirlo dentro del proceso, haciendo uso, como dije, de las acciones legales y constitucionales. Pero con relación al tema, a la pregunta que me hace, el tiempo. Rápidamente puedo decir que si la denuncia cumple con los presupuestos de forma Ujú. y adicional a ello, los hechos que han sido denunciados están asociados a alguna de las faltas disciplinarias que están contenidas en los artículos 190, 191 y 192 de la Ley 53, Sí. entonces si consideramos que hay mérito para que se inicie la investigación conforme a alguna de las faltas establecidas en la ley, damos trámite entonces, admitimos la demanda. La persona denunciada se le notifica personalmente, cuenta con 8 días para contestar su demanda. Esta persona también puede, si es abogado, puede representarse a sí mismo. Si no es abogado, puede designar un abogado particular, o también puede solicitar, o se le designa un defensor especial de integridad y transparencia como parte de los roles que ya dije que cumplen dentro de la jurisdicción. Una vez esta persona es notificada de ese proceso, Ujú. de esa investigación que hemos dado de inicio, la ley establece al magistrado investigador el término de 40 días hábiles. Solo dentro de ese término de 40 días hábiles se pueden adelantar todas y cada una de las diligencias que consideremos necesarias de carácter probatorio para acreditar o no. Un tema muy importante que había obviado es que en el caso de mi persona, o en el caso del magistrado investigador, debe siempre respetar un principio fundamental de la jurisdicción, que es objetividad de la investigación. ¿Qué significa esto? Que el magistrado investigador debe investigar, adelantar esa investigación de manera objetiva, tanto en lo que favorece a la persona investigada como en lo que lo desfavorece. Y si vencidos los 40 días considera que hay mérito para que esa persona vaya a juicio, así lo hará saber al Tribunal de Integridad y Transparencia, cumpliendo este tribunal su función a través de una solicitud donde le pide que asigne el caso y fije fecha para juicio.
¿verdad? Pero si considera dentro de esos 40 días que los elementos de juicio que se recaban dan cuenta de que no hubo tal falta o no hay mérito, le va a pedir entonces al Tribunal de Integridad y Transparencia que archive la causa, la desestime. Claro. ¿Ok? Entonces ese es el mecanismo o esa es la fase que a nosotros dentro de la fase de investigación como magistrado nos corresponde hacer, que es importante que la gente sepa. Claro que sí. Si vamos a juicio, entonces el Tribunal de Integridad y Transparencia, especial de Integridad y Transparencia, le corresponderá. Si, cuando ellos fijen la fecha de audiencia, en ese momento esa audiencia, entonces como magistrado investigador, habiendo pedido el juicio, debo imputar cargos al servidor judicial en ese acto, decir cuáles son mis pruebas, se debe respetar el derecho de defensa del servidor judicial, se da la dinámica del juicio propiamente tal, se corren entre las dos las pruebas, se da el contradictorio, se admiten las pruebas, se evacúan las pruebas y el tribunal deberá decidir en ese mismo acto si hay o no lugar a responsabilidad disciplinaria con la persona enjuiciada. Gracias, magistrado, por conversar con nosotros en este programa de La Mano con la Justicia, dando a conocer esta nueva jurisdicción de integridad y transparencia, cuáles son sus funciones, quiénes las integran, cómo fueron escogidos los miembros de este tribunal, así como también nos abordó sobre la carga, pues que ya mantiene esta nueva jurisdicción que aproximadamente alcanza unos 200 casos y también nos dio a conocer pues las interioridades de esta jurisdicción. Muchísimas gracias, magistrado. Y en un segundo programa vamos a tener a la magistrada Damaris Espinosa González abordando otra parte de esta jurisdicción que es prácticamente el Tribunal de Juicio Oral. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de La Mano con la Justicia. Será hasta la próxima.